Que la paz del Señor esté contigo. La primera lectura de este domingo está tomada del tercer capítulo del libro del Génesis, en que vemos la caída del hombre por el pecado original. Este acto de desobediencia a la voluntad de Dios trae como consecuencia un quiebre de relaciones. En primer lugar con Dios, pero también con los hombres y con la creación entera. Por este pecado, a pesar de haber sido lavados por el bautismo, nos ha quedado como una cicatriz. Esto es lo que llamamos la concupiscencia, es decir, esa inclinación al mal, a la desobediencia a Dios, a su voluntad. Aún así, Dios, triste por nuestra decisión, nos anuncia de inmediato la victoria sobre el mal, por un descendiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Ya sabemos quién es ese descendiente, Jesucristo. Este pasaje se conoce como el protoevangelio, porque es el primer anuncio de esta buena noticia, la salvación del hombre. Es interesante la primera pregunta que hace Dios al hombre luego de comer el fruto prohibido. ¿Dónde estás? El Señor no hace la pregunta al hombre, dice San Juan Crisóstomo, porque lo ignoraba, sino para incitarlo a que confesara su culpa. Sin embargo, ¿qué hace Adán? Busca excusas, culpa a la mujer. Luego Dios le pregunta a ella, ¿por qué has hecho eso? Ella se excusa también, culpando a la serpiente. La misma historia con su hijo Caín, luego de matar a Abel. ¿Dónde está tu hermano?, pregunta Dios. Y él, al igual que sus padres, no reconoce su culpa y responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Distinto es lo que ocurre, por ejemplo, con el rey David, que habiendo pecado contra el Señor, cuando mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer, reconoció su pecado ante el profeta Natán y éste le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Dicen que el demonio nos quita la vergüenza para pecar y la devuelve cuando tenemos que pedir perdón. La Escritura nos enseña que todos hemos pecado, por lo que el primer paso para acercarnos a Dios es confesar nuestras culpas, no buscar excusas como los casos anteriores, o decir yo me confieso directamente con Dios o yo le pido perdón en mi oración. ¿Quién te asegura de esa manera que el Señor ha aceptado tu arrepentimiento? Él es el ofendido, por lo tanto, Él y no tú es el que decide cómo otorgarte el perdón. Y Jesús le dio esa autoridad a los apóstoles y a sus sucesores. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Sí, el perdón lo da Dios, y ha querido que lo recibas a través de un instrumento tan frágil como tú. ¿Qué fruto obtenemos de este sacramento? En primer lugar, el perdón. Se nos perdona la culpa, ese peso que cargamos, y recuperamos la inocencia del alma. Segundo, la paz de la conciencia, que destruye ese remordimiento interior y nos proporciona alivio a toda dolencia espiritual. Tercer fruto, la gracia. La gracia que se nos devuelve si la habíamos perdido por el pecado mortal o que aumenta si la habíamos conservado. Por eso, aunque el alma esté libre de culpas graves, no por eso debes dejar de frecuentar este sacramento. Es similar a lo que ocurre con el médico. Puedo esperar a que me dé un ataque al corazón o me puedo ir chequeando regularmente para evitar llegar a ese punto. Por eso es un error esperar a caer en pecados graves para recurrir al médico del alma. Y cuidado también con la tentación de pensar que mis confesiones son inútiles porque siempre caigo en las mismas cosas. Dios no se cansa de perdonar. No te canses tú de pedir perdón. Decíamos antes que Adán y Eva se escondieron por el pecado que habían cometido. Esa actitud de ocultarnos a la mirada de Dios sigue ocurriendo hasta nuestros días. Dios te está buscando, no te escondas. ¿Cuánta gente tiene miedo al silencio? Desesperadamente buscan el ruido para no escuchar la voz de Dios, que los llama a través de sus conciencias.
Intentan ahogar esa voz con el trabajo, la música, el alcohol, las drogas, etc. Pero al llegar la noche, cuando se acaba la fiesta, se apagan las luces y la música deja lugar al silencio, el susurro de Dios vuelve a oírse. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y en el Evangelio vemos que lo que se había anunciado en el relato del Génesis se empieza a cumplir en Jesús. Expulsa a los demonios sin ningún esfuerzo. Él es la palabra de Dios y ante esa palabra Satanás no tiene ningún poder. Los escribas que son testigos de esos exorcismos no ponen en duda que el Señor esté sanando a esos atormentados, pero niegan que esa sanación se produzca por el poder de Dios. Jesús intenta mostrarles que no hay otra posibilidad para entender esto. Si para expulsar los demonios usa el mismo poder de ellos, se estarían destruyendo a sí mismos. Sería absurdo. Solo les queda reconocer que su poder le viene de Dios, pero se resisten. Está Jesús sanando y expulsando demonios como ningún otro, y ellos dicen que lo hace con el poder del demonio. Ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. Es el rechazo de la conversión ante lo evidente. De alguna manera invierten lo que decía el apóstol Tomás. Si no veo, no creeré. Estos dicen, aunque vea los signos, los ciegos vean, los leprosos se sanen, los muertos resuciten, no creeré. Para ellos ninguna prueba es suficiente. Por último decía Jesús, un reino dividido no puede subsistir y una familia dividida tampoco. Está claro que el plan de Satanás es destruir a la familia. ¿Y cómo lo hace? Dividiendo. Que los esposos no compartan la misma fe, aumentando las posibilidades de que sus hijos tampoco la vivan. La ley del divorcio, las que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, las que permiten que esas mismas parejas puedan adoptar, la ley del aborto, de la eutanasia, la confusión que produce el promover la ideología de género, etcétera, etcétera. Esto es normalizar el pecado, es decir, que una sociedad viva constantemente en contra de la voluntad de Dios. Me puedo divorciar, todo el mundo lo hace. Puedo abortar, todo el mundo lo hace. Puedo engañar a mi marido o a mi esposa, todo el mundo lo hace. Ahí está el error. Jesús no vino a decirnos que siguiéramos al mundo. Dijo, síganme a mí. Y seguir a Jesús lleva el riesgo de ser rechazado o ser tomado por locos. Porque al que vive en la oscuridad le molesta la luz. Un autor decía, lo que está mal aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien aunque no lo haga nadie. Cuando reconocemos nuestro pecado se produce una verdadera resurrección del Espíritu. Y es ahí cuando Jesús te dice, levántate y camina. Levántate y sígueme. Y que Dios te bendiga.